En nuestro anterior programa habíamos visto la incidencia de la ciencia en la lucha contra el COVID-19. En esta ocasión analizaremos el otro brazo de la política, la tecnología. Y esto nos lleva a una tan inquietante como perturbadora pregunta. ¿Hasta dónde podemos llegar para salvar a la comunidad? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar como individuos? Y para hablar de ello nos acompañan los profesores Clara Hernández, Darío Campo, Diego González y Rogelio Acevedo. El filósofo Byung-Chul Han, señalando el papel del Big Data en el control de la propagación de los contagios en China y Corea del Sur, señala que los proveedores chinos de telefonía móvil y de Internet comparten datos sensibles de sus clientes con los servicios de seguridad y con los respectivos ministerios de salud. ¿A dónde me dirijo? Lo saben todo. ¿Qué como? ¿Qué hago? ¿Qué busco? ¿Qué pienso? Es posible que en el futuro el Estado controle también la temperatura corporal, el peso, el nivel del azúcar en la sangre, etcétera. Una biopolítica digital que acompaña a la psicopolítica digital en el control de las personas. ¿Cómo ven ustedes esta mezcla de ciudades inteligentes, Big Data y política? Bienvenidos a todos y a todas. Bueno, respondiendo a la pregunta que se formula, cabría decir lo siguiente. Primero, el origen histórico de las ciudades y cómo ellas han resuelto de alguna forma las condiciones precarias en que los seres humanos nos hemos visto envueltos. Habría que precisar de alguna forma de qué manera las ciudades son un reemplazo totalmente artificial de las condiciones rurales en las que los seres humanos se empezaron a formar, empezaron a construir sus comunidades. En relación al desarrollo que tienen las ciudades y las macrociudades, digamos, con millones de habitantes, cabría la posibilidad de decir cómo se encuentran eh, cuáles son las formas en que se controlan enormes cantidades de seres humanos, y creo que un punto importante para meditar allí es la idea de información. ¿Qué se entiende por información? A veces se confunde la concepción de información como datos que se tienen en relación a la vida privada, desconociendo que muchas veces el lenguaje que nosotros utilizamos es un lenguaje primero público de uso privado. Eso nos entraría a pensar, nos ayudaría a pensar cómo el manejo de esos datos tiene como funcionalidad primero, históricamente, la conjugación de comunidades y posteriormente cómo se les controla en el juego del consumo, la producción y el trabajo. Creo que la pregunta actual es cómo la tecnología puede, con este viejo problema, controlar millones de seres humanos gracias a un desarrollo tecnológico mucho más invasivo, que tiene que ver ya no solamente con las ideas, sino también con información de tipo biológico, como lo mencionaba el profe Román, ¿no? La temperatura, que incluso se pueda calcular qué sentimientos y emociones hay. Desde el punto de vista de la filosofía, uno ha encontrado en la tradición occidental filósofos que pueden abarcar esto. Por ejemplo, Marx o Enrique Dussel, contemporáneamente, el primero en términos de cómo puede la ideología, en tanto que se conforma como sentido común, tiene una funcionalidad social para luego permitir el trabajo, la producción y el consumo. Y en referencia también a la información, cabría decir cómo la producción de información y el manejo de la misma estaría relacionada con los modos en que se gestan los lenguajes colectivos y organizan la vida privada de los ciudadanos. Bien, también en esta línea retomaría un fragmento de Michel Foucault en Vigilar y Castigar,
en donde muestra que, bueno, él afirma que la ciudad apestada, toda ella atravesada de jerarquía, vigilancia, inspección, esa ciudad inmovilizada en el funcionamiento de un poder extensivo que se ejerce de manera distinta sobre los cuerpos individuales, es la utopía de la ciudad perfectamente gobernada. Hasta ahí iría la cita de Foucault. A partir de esto podemos ver que la gobernabilidad demográfica ideal, esta forma de gobernar una población, habitantes distribuidos de una forma precisa y controlada en un espacio-tiempo, se ven potencializadas también con esa posibilidad de tener una mayor cantidad de datos que se puedan sistematizar en ordenadores y sistemas predictivos, ¿sí? Que puedan servir para predecir qué ocurrirá, que es justamente todo lo que ha pasado en el manejo de esta pandemia del COVID-19. Tratar de mirar cuáles serían los estimados en unas curvas de propagación del virus y de mitigación del mismo, y cuándo se vería planada esa curva de propagación y cuándo podríamos pasar las diferentes fases. Todo esto también ha permitido el desarrollo de campos del saber, como ha sido la bioestadística, que ha sido protagonista en el manejo de esta pandemia, y sobre todo pues en las ciudades, ¿no? Tendríamos ese ideal que una ciudad inteligente es la que podría utilizar todos estos sistemas predictivos para tomar decisiones sobre la vida pública y sobre la vida privada, o más bien incluso para llegar a pensar que habría una configuración de sociedades en donde no exista esa decisión de esferas entre lo público y lo privado. Entonces, ahí es donde vería esa capacidad de estabilizarse y de las ciudades inteligentes con el Big Data. No sé, bueno, en ese sentido, ¿cómo lo vería la profesora Clara? Buenas noches. Bueno, en un primer momento, cuando analizaba, también como mencionaba Diego, un poco de la bioestadística, la primera relación que yo pude establecer entre Smart Cities, Big Data y política fue efectivamente la tecnología de biopolítica y cómo el Estado puede, a través de ciertas técnicas y ciertas herramientas, controlar la vida de las personas que habitan en las ciudades o en las macro ciudades como se ve hoy en día. Esto, digamos que pareciera un poco novedoso, pero cuando uno empieza a rastrear cómo se ha distribuido el poder, sobre todo en las ciudades, y cómo se ha manejado temas como las vacunas, por ejemplo, entra en esta categoría de biopolítica con una necesidad de intentar controlar o mejorar ciertas prácticas entre los ciudadanos, y que crece o que la gobernabilidad cambia un poco cuando se amplía estas macrociudades. Cuando se intentan controlar tan milimétricamente cada uno de estos datos o de esta información, lo que se intenta es que el Estado siga teniendo una forma de soberanía, pero ya no una soberanía tradicional a través de unos poderes duros, por así decirlo, como armas, tanquetas y demás, sino que se intenta controlar a la población a través de unos medios, como llamaría Joseph Nye, un soft power o un poder blando. Y creo que esta categoría de Big Data, de análisis de datos, entra perfectamente en una forma de poder blando, donde yo puedo, a través de una aplicación, controlar dónde están mis ciudadanos, qué están comiendo, si se están aislando, si no, si están cerca de una persona infectada o no, sin necesidad de ir y obligarlos, tal vez como habían ciertas noticias en Perú, donde salen ciertas amenazas de un poder duro, donde el que salga a la calle lo amenazamos y hasta le podemos disparar, sino que estas tecnologías digitales se meten en la vida del ciudadano de una forma suave y una forma blanda, donde pareciera que ni siquiera nos estuvieran controlando o midiendo,
sino que a través de una aplicación, a través del domicilio que estoy pidiendo, a través del canal de televisión que estoy viendo, a través de la película de Netflix que estoy viendo, el Estado tiene un control y puede definir cuáles son las zonas de alto riesgo. También, digamos, desde un poco de cómo se distribuye el poder a nivel internacional, se puede hablar también de si hay un nuevo orden mundial. Entonces aparecía la gripe española como la Primera Guerra Mundial y cómo eso cambió ciertas dinámicas de poder. Y cómo hoy en día el COVID-19 también está reestructurando nuevamente este orden de poder a nivel internacional. Entonces, ¿cómo se van a equilibrar los poderes entre China y Estados Unidos cuando hay una política de China, por ejemplo, donde hay un control masivo digital, un control que recae sobre el cuerpo, pero no de una forma directa, por así decirlo, versus una política en Estados Unidos donde es una libertad, donde el cuerpo ni siquiera busca ser controlado, donde ni siquiera hay unas políticas centralizadas de obligar al ciudadano a quedarse en ciertos lugares. Y cómo sigue habiendo una, digamos, una disputa por ese poder que ya no radica nuevamente en mi capacidad militar, sino que radica en la capacidad de control y de contingencia de una amenaza o de un enemigo invisible, que, digamos, ahí sí difiere un poco en lo que hablaba este pensador asiático, y es que ya se había dejado de hablar de un enemigo, pero para hacer esa generalidad, creo que ahí hay un error, porque en el discurso político y de poder, por ejemplo, de la administración de Trump, sí se denota claramente que siempre hay un enemigo marcado, sobre todo, digamos, en políticas occidentales como la estadounidense o los miembros de la OTAN o este tipo de organizaciones muy de hay que buscar un enemigo porque hay que vencer ese enemigo y eso nos une como nación. Entonces, estas dinámicas de poder, si bien se vienen presentando desde hace muchos años atrás, sí creo que se relacionan o le da una nueva variable de poder en estos juegos o en estos escenarios internacionales al tener el poderío digital. Entonces, China sí puede entrar a modificar ese orden mundial que queda luego, bueno, algunos dirían luego de la Guerra Fría, otros dirían después del ataque del 11 de septiembre, pero sí es cómo puede entrar China a liderar o a tener poder y control sobre sus ciudadanos y sobre las dinámicas de poder internacional, desde herramientas como de poder blando, como lo serían estas herramientas digitales y el control de la información sobre sus ciudadanos. Entonces sí creo que hay una relación fuerte que puede ser vista desde un elemento positivo o bueno, por así decirlo, si queremos contener una amenaza, pero también parece ser un riesgo para estados tradicionalmente poderosos que ven esto como un menoscabo de su poderío o de ciertas libertades como la información y el poder que tengo sobre mi vida privada. Entonces, esa es la relación que yo podría ver entre estos elementos. Bien, un poco, resumiendo un poco lo que han dicho los compañeros, pues yo me quiero referir especialmente no a las tecnologías de la información y la comunicación, que es una forma de tecnologías, sino también a las tecnologías políticas, ¿sí? Digamos que aquí se ha nombrado una, que es la biopolítica, pero aquí también se está mezclando otra, que fue muy utilizada para combatir otro tipo de enfermedades. Michel Foucault, en Seguridad, Territorio y Población, lo muestra claramente, como por ejemplo para las enfermedades como la peste, ¿sí? O la viruela, teníamos una serie de tecnologías políticas que hacían un gran control de la población. Lo estamos viendo ahora. Encerrar a la gente en cuarentena, eso es una forma de que Michel Foucault dice que aprendimos del campamento romano. Es una estructura basada en el control y la vigilancia constante, donde
si alguien está enfermo de peste, pues lo único que podíamos hacer era encerrarlo y hacer el control básicamente de aislarlo y saber cuántas personas estaban vivas, cuántas personas estaban muertas y no poder cambiarlo. Un poco de esto cambia, dice Foucault, cuando aparece la viruela, ¿sí? Una tasa de mortandad muy alta para Francia, empezando en 1700. Y con dos esquemas diferentes. Uno es el de la pariolización, dice Foucault que cuando aparece la viruela, una de las formas más básicas de controlar a la población, que sabemos que se va a morir, aquí ya comienza un cálculo de probabilidades. La población a la que le da viruela, sabemos que se va a contagiar, sabemos que se va a morir si le llega, pues lo único que podemos hacer es contagiarle la enfermedad y esperar a ver qué pasa. La forma de esta variolización es hacer una pequeña incisión en la piel, sobre esa incisión tomar polvo de costras de la viruela, introducirlo, cerrar y esperar a ver qué pasa. Un poco de esto cambia con un invento tecnológico ya, que es la vacuna, que aparece además de forma esporádica, ¿sí? La vacuna tiene una relación con las vacas en el sentido de que aparece aquellas personas que ordeñaban, les daba una cepa menor de la viruela que se transmitía de la vaca, y esta cepa menor hacía que cuando llegara la cepa mayor, pues se consiguieran estas defensas. Se inventa la vacuna y con ello otra forma de tecnología política. Lo que debemos hacer no es controlar a toda la población, sino definir a través de toda esta información que tenemos a la mano, definir cuál es la población a la cual se pone más en riesgo. Para la viruela, los casos de la población que se ponía más en riesgo eran niños menores de 2 años y adultos mayores de la tercera edad. Un caso distinto a lo que pasa con el coronavirus. No tenemos casos registrados de niños menores de 9 años, es decir, en las estadísticas. No nos afecta, pero sí tenemos casos que afectan directamente a las personas que se establece ahora como la cuarta generación, es decir, mayor de 80 años, que también tiene que ver con ese cambio demográfico del cual hablaba el profesor Diego. Pero que son otras formas, otras tecnologías, no necesariamente ligadas a las tecnologías de la información y la comunicación, pero que están ligadas a estas tecnologías que Michel Foucault llamaba tecnologías políticas. Ahora, respecto a las tecnologías de la información y la comunicación, pues se hacen mucho más complejas estas tecnologías políticas. Podemos tener a la mano directamente cuántas personas han sido contagiadas. Directamente sabemos que son 662.967 casos de contagio de coronavirus, una muerte de 30.851 personas y recobradas 141.953 a la fecha de ahora. Y eso es información que nosotros tenemos a la mano y que los gobiernos tienen a la mano y que pueden disponer. Y aquí, digamos que en el sentido político, podría ser de diferentes formas. Podría ser para controlar exhaustivamente, como se está haciendo en esos países asiáticos, según Lima, o simplemente para dejar que cierta población se autorregule, o para tomar medidas que no son solamente invasivas, sino que pueden ser medidas de autocontrol. Creo que ahí está esa relación entre estas tecnologías políticas y estas nuevas tecnologías asociadas al Big Data, que son estas tecnologías de la grandes volúmenes de información.